Amarte es cuidarte. Un regalo hermoso para ti. Imagina recibir un regalo que te hace sentir visto, escuchado y valorado. Es un recordatorio de que mereces ser amado y cuidado justo como tú eres. Permítete recibir este regalo y haz que sea parte de tu vida diaria. Hola, hola, bienvenidos a su nuevo capítulo de Amarte es cuidarte. Ahora, pues bueno, nuestro capítulo número 24. ¡Qué felicidad! Ahora, este es un capítulo que debes de escuchar después de haber escuchado el anterior a este y el anterior a ese. Son 3 capítulos donde te intento enseñar el cómo poder dominar un malestar una vez que tú lo identificas y poder continuar, ¿vale? Entonces, el nombre de este capítulo se llama Si ya nombré mi malestar, entonces Diana, ¿qué sigue? Bueno, pues vamos a explorarlo. Ven conmigo. Ahora, si ya le pusiste nombre a las cosas que tú tienes y que tú sientes, si ya hiciste pruebas de que no es solo lo que está encima, no es solamente el síntoma, sino es lo que ya está en el fondo. Si ya fuiste valiente como en el primer capítulo y le nombraste por el nombre fuerte, aunque sea socialmente no sea aceptado, puede que ya tengas un nombre por ahí, que le llames a tus propias emociones y tengas reconocimiento de que tienes envidia o de que tienes enojo o de que tienes celos, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, si ya tenemos todo esto, es el momento de planear. Vamos a planear cómo trabajarlo. Primero, tienes que evaluar el cómo y el dónde está ese malestar. Entonces, como hace rato yo escogí un malestar, vamos a escoger el mismo. Será envidia. Ahora, para tú poder hacer algo con ese malestar, primero tienes que saber de dónde nace. ¿Qué quiere decir de dónde nace? Sí, o sea, de dónde surge, cómo lo sientes surgir, cada cuándo lo sientes surgir. ¿Es todos los días por la mañana, todos los días por la tarde? ¿Se activa sin control cuando ves a alguien, cuando sientes algo, o cuando alguien te recuerda una cosa, o cuando alguien te exige otra cosa? Ahora, punto número 2. ¿Tienes pensamientos aleatorios o siempre son los mismos que vienen en cascada? Aquí es bien importante. Una vez que, por ejemplo, yo adopto mi malestar, que es envidia, ¿vale? Ahora, normalmente vienen 1001 pensamientos en cascada a partir de que yo nombro algo. ¿Qué quiere decir? Primero, viene el parámetro social, donde dices, tener envidia es malo, porque si tú quieres a la gente, si tú tienes amigos, si esto, si aquello, entonces te dicen, no, la envidia es malísima, ¿por qué la sientes? Entonces primero te reprimes a ni siquiera querer ponerle el nombre, porque tienes que luchar contra esta negatividad social de la misma etiqueta. Pero entonces, ese mismo romper con ese parámetro y decir yo tengo envidia, ya genera un montón de pensamientos aleatorios que vienen como cascada directo a el simple nombre de lo que pusimos. Ya sea que tú dices, no, pues yo dije tengo celos, no, pues yo dije soy tóxico, no, pues yo dije soy tóxica, no, pues yo dije soy una mala mamá, no, pues yo dije soy el peor de los hijos, etcétera, etcétera. Pero entonces viene una cascada cada que nosotros nombramos algo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos es porque estamos reconociendo una falta de algo, ya sea una falta de acción de nosotros mismos o una falta que le estamos haciendo a la sociedad o a las personas que nosotros queremos. Pero entonces no es como si fuéramos pedazos de madera sin sentir. Al final de cuentas, la emoción que nos genera eso es sentirnos remordimiento hacia nosotros mismos. Entonces, todos estos pensamientos primero son los que vienen de cascada. El sentimiento interno que te da la pesadez o la culpa de siquiera tener ese nombre. El segundo pensamiento es el consecuente, que es ese pensamiento consecuente de que dice, ay, pero tengo envidia, pero yo no tengo la culpa, es que la tienen ellos, es que esto y es que aquello y así.
que queremos justificar el malestar que tenemos y tenemos miles de pensamientos rodeando ese malestar. A veces puede ser un poquito más fuerte uno que otro, pero al final tratamos de justificarlo. Y entonces, pues se viene la cascada completa y es, espérate, ¿sale? ¿Has alguna vez sentido cómo una cascada se cae arriba de tu cuerpo, arriba de tus hombros? Bueno, es brutal. Pero eso nos pasa directamente a nosotros. Pero esta cascada, pues es mental. Y bueno, después de eso no paramos simplemente ahí. No solamente identificamos cuándo la sentimos, si vemos a alguien y se dispara, y no para con nuestra cascada de pensamientos. Adicional a eso, nuestros pensamientos tienen el superpoder de poder generar malestares emocionales y sentimentales. ¿Por qué? Porque si volvemos a, por ejemplo, con la envidia, si yo digo, ¿sabes qué? Yo siento envidia por mi hermana. Entonces, primero me siento mal, porque pues eso socialmente no es aceptado, porque ¿cómo te vas a sentir envidia de tu hermana? ¿Y cómo vas a poder romper con eso? Y si sientes envidia a tu hermana, entonces ¿a quién más sientes envidia? Y luego no, yo no tuve la envidia, de esa me la educaron mis papás, etcétera, etcétera. Y entonces cada nuevo pensamiento genera una emoción diferente. Por ejemplo, el hecho de que yo sienta envidia hacia mi hermana me genera a mí mi emoción, tal vez puede ser de enojo, de frustración o de impotencia. El hecho de que yo haya roto con una regla social que se supone no debo de sentir envidia, me hace sentir triste, me hace sentir culpable, me hace sentir poco merecedora de afecto. Ahora, si busco la justificación de por qué soy y le quiero echar la culpa a alguien más, entonces tengo el sentimiento de remordimiento y de culpa y de impotencia. Entonces, igual, como viene la cascada de pensamientos, se suma una cascada de emociones y sentimientos adicionales al malestar. Entonces, te hace sentir pues como, pues fatal, ¿no? Pero una vez que tú ya identificas estos, que sería el nombre de lo que tú tienes, que puede ser por ejemplo la envidia, el qué lo dispara o quién lo dispara o qué contexto lo dispara, por ejemplo si vas a trabajar, si vienes de regreso, si ves un perro, si ves qué es lo que dispara, pero para que puedas lograr eso tienes que abrir los ojos realmente en lo que estás viviendo. ¿Qué quiere decir? Apaga tu piloto automático y pon atención en lo que realmente te empieza a estresar o te empieza a decir, esto tal vez pueda mejorar o esto tal vez lo pueda disfrutar, ¿vale? Entonces, si apagamos nuestro piloto automático y nos ponemos en modo manual, vamos a poder identificar fácilmente qué es lo que dispara, ¿vale? Una vez que nombramos nuestro malestar. Y pues bueno, ya se vino la cascada de pensamientos y ya se vino la cascada de emociones. Entonces, esto cambia tu manera de ver las cosas, pero si estuvieras en un modo normal. En este caso, como yo ya te pedí que te pongas en modo manual, entonces tú ya tendrías la capacidad de poder cambiar la actitud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos en modo automático, es decir, pues las cosas sucedieron, o yo no puedo hacer nada, o yo no puedo controlar a la gente, o así es él, así es ella, o así me tocó, es la familia en la que vivo, etcétera, etcétera. Pero entonces te hace sentir atrapado en una impotencia infinita. Pero el hecho de que tú ya no lo dejes en piloto automático y digas, ¿sabes qué? Yo puedo ser dueño de cada una de las cosas que acabo de decir y de pensar y de sentir, este malestar es mío, entonces cambias totalmente la visión de actitud, ¿vale? Muchas veces no notamos la magnitud ni las consecuencias de los síntomas y malestares que nosotros tenemos. Pensamos que los problemas adicionales son aleatorios o que Diosito nos los puso enfrente y que no se comparan entre sí. Y siempre tratamos de competir entre mi experiencia es más grande, mi dolor es más grande, mi envidia es más grande que la tuya. Yo sufrí más cuando estaba más pequeño que tú, porque tú tuviste a mis papás haciendo esto. No, yo sufrí más cuando estaba en esta relación que tú, porque yo sufrí de esta manera. No, yo sufrí más porque mi pareja, etcétera, etcétera, etcétera.
Imagínense, estamos en una competencia de ver qué dolor es más grande, qué sentimiento es más grande, qué malestar es más grande. Entonces, ¿hacia dónde creen ustedes que vamos a llegar? Es una competencia infinita y la verdad es que no. Nosotros somos la única medida de nuestros propios malestares y somos la única llave de cómo podemos arreglarlos. Ahora, los problemas y las consecuencias no son aleatorias, no vienen solamente porque Diosito las quiso poner ahí. Porque comparten con nosotros una unión y un origen. Ahora, ¿qué pasaría si yo te dijera que la mayoría de los problemas tiene una falla cognitiva y una falla emocional? Y este efecto en cadena es el que tenemos que revisar. Ahora ya te expliqué más o menos cómo funciona, ¿vale? Entonces, te explico. Es decir, si tú puedes reconocer tu malestar, puedes asumirte como una persona que ha tenido una situación donde pudo haber estado enfermo o sintiendo estos síntomas o simplemente reaccionando a cada acción en el año. Y es normal, recuerda que tenías tu piloto automático. Pero al final de cuentas, ¿tu piloto automático para qué sirve? Sirve para la supervivencia, sirve para sentirte cómodo y sirve para conocer lo desconocido, porque a lo mejor puede que te vaya bien o puede que te vaya mal. Pero al final de cuentas tienes que entender que cada uno de nosotros hace lo que puede con lo que tiene. Y eso refleja lo único que tú eres. Y a pesar de que fue lo que sentimos en ese entonces, fue lo que nos equivocamos en ese entonces, fue lo que dijimos en ese entonces, fue la envidia que sentimos en ese entonces y fue lo que sentimos en ese entonces, no quiere decir que somos árboles y que estamos plantados ahí. Ya no somos los mismos que tomaron esas buenas decisiones o esas malas decisiones. Hemos ido cambiando y creciendo, equivocándonos tal vez, pero avanzando. Y saber el por qué y de dónde nace esto es la ayuda que te va a permitir avanzar. Porque si puedes contemplar en piloto manual la magnitud de tus actos, entonces puedes realmente generar un cambio en ti y en todas las personas que te rodean. Porque sí, científicamente está comprobado, si se mueve un átomo, se mueve lo demás. Ahora, es como por ejemplo que dicen, ese árbol que se cae en el bosque, ¿existió o no existió? Porque nadie lo vio, nadie lo escuchó, pero sabemos que se cayó. Pero de todas maneras, aunque nadie sepa el sufrimiento, aunque nadie sepa lo que tú estás viviendo, aunque nadie sepa exactamente cómo estás reorganizando esa envidia, ese malestar, ese ser un buen padre, ese ser una buena madre, ese ser un buen hijo, ese ser un buen empleado, nadie te va a decir que va a cambiar o que no va a cambiar. Al contrario, tú eres el espectador número 1 y el teatro es totalmente para ti. Cada paso, cada cambio, cada explicación, cada darte cuenta de algo hace la diferencia. Y hace la diferencia en potencia, solamente que tú todavía no te das cuenta hasta dónde va a llegar esta onda. Pero cree en ti. Confía en el cambio y las cosas van a ir sucediendo poco a poco. Obviamente solamente creyendo no funciona así, ¿verdad? Sino que tienes que abonar las acciones que tú tienes. Entonces, estos pensamientos en cadena hay que irlos trabajando. Pero bien, ya tienes entonces las respuestas del cómo y qué afecta. Revíselas, respóndalas y aquí es donde trabajaremos, ¿vale? Entonces, si nos ponemos en el cómo, en el quién, es identificar cómo te está pasando. Agudiza tus 5 sentidos, apaga tu piloto automático y entiende cómo te está pasando, qué activa esto. Si es el perro, si es la vecina, si es tu pareja, anótalo y pues tal vez mucha gente lo quiera hacer mental, pero yo se lo recomiendo totalmente escrito. Entonces, el dónde, número 2. Es identificar si hay algo externo, un contexto que lo puede disparar todavía más. Porque puede ser tu pareja, puede ser tu hermano, puede ser tu hermana, pero la puedes ver en la plaza y no pasa nada. La puedes ver en el súper y no pasa nada. Pero si la ves en la casa, se dispara. ¿Por qué?
hay una emocionalidad relacionada a eso, hay una necesidad y un entendimiento relacionado a eso, ¿vale? Ahora, ¿con quién? Eso quiere decir que a veces anclamos la justificación de esa persona lo provocó, esa persona me hizo, o mis papás me hicieron pensar así, o mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, esos quiénes, señálalos, porque son las personas más inocentes de este malestar. Ahora, ¿qué pasa con las consecuencias después que hacemos? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo reaccionamos a esta situación? ¿Cómo yo modifico mi conducta? ¿Cómo yo modifico mi cara? ¿Cómo yo modifico mis mensajes de texto que mando? ¿Cómo yo modifico el amor que yo hago hacia las demás personas, o el enojo o el odio o las emociones que yo esté sintiendo? Entonces, esas son las consecuencias que generamos. Ahora, ¿qué pasaría si hiciéramos algo más amable y sencillo? Que pues obviamente esta es una versión corta, yo sé que puedes tener muchas dudas, pero hagamos lo que podamos, con el tiempo que tengamos. Pero en el cómo, tus sentidos, ¿quién los controla? En el punto número 1. ¿Quién controla tus sentidos? ¿Tú o tu cuerpo? Entonces, si los está controlando tu cuerpo, tienes que hacer ejercicios y repasar esta meditación de conciencia y de espacio. El ser consciente de que te está generando ese impulso y esa acción para que lo puedas controlar y medirlo poco a poco. Si tienes dudas de cómo hacerlo, pregúntame. Ahora, en el dónde, abre bien los ojos, te digo. Siempre hay algo que asociamos con ese malestar. Y si sabemos de dónde es, podemos prevenir o cambiar la reacción. Es como poder saber el futuro. Si sabemos que queremos mocharle la cabeza a nuestros hermanos cuando los vemos en la casa, pues entonces trata de cambiar la visión que tienes de la casa, o trata de verlos en otro lugar, o trata de tú familiarizarte con el espacio para que tú te sientas de manera diferente. Ahora, ¿con quién? Esto también aplica al anterior. Aquí desencadenamos emocionalidad, donde esperamos que la persona se haga cargo de nosotros. Estamos sintiendo en ese aspecto que es importante tú apropiarte de tus emociones, porque estás llegando con el problema y esperando que la otra persona lo resuelva, y que quiere decir que no, porque así vas a tener una dolencia crónica. El dolor es tuyo, adóptalo y así lo vas a poder manejar. Ahora, ¿qué pasa con las consecuencias? Las consecuencias de tus actos y las consecuencias de las consecuencias de tus actos. ¿Crees que sea buena idea seguir lidiando con ellas? ¿Crees que sea buena idea que te cobren doble, triple, o que tengas que pagar miles de cosas después de deudas emocionales, deudas fiscales, deudas económicas, después de que reaccionaste de una manera brutal? No lo creo. Hay que pensar en planes, en qué pasaría si veo todo lo que ya expliqué y ya lo estoy haciendo. ¿Qué voy a hacer en ese momento para arreglarlo? Y si ya lo hice, si ya la regué, si no me pude controlar, entonces, si ya me estoy dando cuenta que la regué, ¿qué voy a hacer para arreglarlo? En ese momento se genera una conciencia diferente, porque entonces tú el día de hoy tienes que tener un plan de reacción. ¿Qué quiere decir? Si sucede el espacio, el con quién y la justificación, entonces, ¿qué respuesta yo voy a dar? Y así, como tal, si tú dices, ¿sabes qué? Yo normalmente llego y grito y hago y pateo y les digo, entonces dices, ok, si ya no queremos reaccionar así, entonces, ¿cuál sería una opción 2? No, pues sabes que tal vez nada más voy a ir a gritar a una almohada y me voy a sentar a escribir y me voy a ir para tomar aire y voy a regresar más tranquilo, etcétera, etcétera. Pero es un plan de reacción, no es un plan de acción. Un plan de reacción es lo que tú vas a accionar cuando estés frente a todo ese malestar, ¿vale? Ahora, este tema es amplísimo, como te podrás dar cuenta, pues ya llevamos 3 capítulos y pues bueno, podemos seguir muchísimo más. Como te digo, te doy pequeñas pistas de mucha información. Obvio, parte de tu trabajo es poder meditarlas, poder mentalizarlas, poder hacer los ejercicios mentales tuyos. Y posterior a esto, si tienes alguna duda, por favor, contáctame con todo gusto. Y pues el entendimiento de cada punto es muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande.
porque tú vas avanzando en todo tu proceso. Y pues bueno, te deseo un fenomenal día, de esta fenomenal semana, de este fenomenal mes, de tu fenomenal vida, y nos vemos pronto. Chao, chao, cuídense.